Entonces vamos a continuar el estudio de las generaciones, el linaje que va a llevarnos al rey David, lógicamente también a Jesucristo. Así que vamos hoy con la sexta generación. Es Esrom, es el personaje que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Esrom, básicamente en el griego, significa herméticamente sellado o rodeado de muros o un cerco. Básicamente es la traducción del nombre de Esrom y vamos a ver lo que esto significa. Fue padre de 5 hijos, tuvo 2 esposas, 2 mujeres. La segunda mujer, vamos a ver que tiene un hijo después de que él murió, o sea, quedó embarazada y después falleció. Primera de Crónicas 2:9 nos dice que los hijos de Esrom, la primera parte, tuvo a Jaramel, a Ram y Kerubai, de su primera pareja. Vamos a mirar después por dónde va a continuar la línea genealógica. Básicamente, si ustedes van a la palabra del Señor en Primera de Crónicas 2, está toda la línea de descendencia de Esrom. Es un texto bastante largo, no lo voy a colocar aquí, solamente voy a sacar unos pasajes significativos, pero puede decir que esta línea fue muy numerosa, creció en bastante número de descendientes a través de este personaje. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas como aparece, como lo vemos aquí. Sus inconvenientes, y vamos a mirar en qué basaba esto. Aquí vemos en un cuadro rápidamente la línea genealógica que estamos estudiando. Estamos mirando que viene la tribu de Judá, después viene por Fares. También vemos la historia que habían 2 mujeres aquí. Aquí vemos todos los descendientes de Será, la vez pasada lo estudiamos. Y ahorita estamos en Hezrón. Fares tuvo 2 hijos, Hezrón y Hamul. Y Hezrón tuvo los 5 hijos. Si ustedes ven aquí, Jaramel, que era el primogénito, este personaje, se puede decir, empezó a tener problemas de su descendencia, que no tuvo mayor descendencia, todos murieron. Vamos a mirar rápidamente el tema, así que después vamos a ver que se continúa por Ram, pero era una desgracia básicamente que hubiera generaciones y mucho más, entendiendo que era la línea de Judá, que no fueran a tener descendencia. Eso ponía en grave peligro todo lo que Dios había planeado con ellos. Así que esta línea no tenía hijos. Vamos a mirar parte de estos problemas en Primera de Crónicas 2. Como digo, solamente voy a sacar unos pasajes de este texto. Los hijos de Nadab eran Seled y Apayín, y Seled murió sin tener hijos. Los hijos de Yadá, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán, y Jeter murió también sin tener hijos. Sesán no tuvo hijos sino hijas, y tenía un esclavo egipcio llamado Yarha. A este le dio por esposa a una de sus hijas, la cual fue madre de Atai. Como vemos aquí, los primeros hijos del primogénito, ahí se limitó básicamente la descendencia por este lado, porque todos murieron sin tener hijos, y esto era una desgracia dentro del pueblo de Israel, se podría decir. Y además la descendencia se daba por el lado de los varones, y esto significaba también la posesión de la tierra. Así que si no habían hombres que nacieran hombres, no podían heredar terreno, y si solamente había mujeres, pues tendrían que casarse con alguien que tuviera terreno que fuera de la misma familia, o si no, pues básicamente si se unían a un descendiente de otra tribu, les tocaba irse a vivir al territorio de la otra familia, y ellos básicamente iban perdiendo la posibilidad de ocupar el territorio que estaba designado para ellos. Así que esto podría ser una desgracia, pero vemos que en el caso del segundo hijo de Hezrón,
las cosas son diferentes. Entonces, el número 36 del 2 al 4 nos dice, les dijeron, cuando el Señor te ordenó repartir por sorteo la tierra entre los israelitas, también te ordenó entregar la heredad a nuestro hermano Zelofejad, a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y será transferencia a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De este modo, perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Esto básicamente resume lo que podía suceder en caso de no tener hijos varones o que los hijos varones no tuvieran descendencia. Entonces, básicamente, pues era grave que para la tribu de Judá, que era la línea de descendencia para Jesucristo, no tuvieran descendencia, no tuvieran terreno. Así que el Señor hizo aquí algo especial con esta tribu que al final terminó siendo muy numerosa. El otro hijo que veíamos aquí en el cuadro anterior era Caleb. Y por esta línea hay cosas muy interesantes. Perdón, aquí la vemos, aquí el cuarto hijo, Kelubai, también, como digo, hubo problemas de descendencia, pero por el lado de Caleb vamos a ver cosas muy interesantes de los descendientes de Jezrón. Primera de Crónicas 2, 50 a 55 podemos sacar datos muy interesantes. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Hur, primogénito de Efrata, fueron Sobal, padre de Kiriat y Yarín, Salmá, padre de Belén, y Yaref, padre de Bet-Gader. Los hijos de Sobal, padre de Kiriat, Yarín, fueron Erué, la mitad de los manahatitas, la familia de Kiriat, Yarín, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes proceden los soratitas y los estaoritas. Los hijos de Salmá, Belén, los netofatitas, Aterobet, Jobat, la mitad de los manhatitas, los soroitas y las familias de los escribas que vivían en Jabes, es decir, los tirateos, los imateos y los sucateos. Estos fueron los kenitas, descendientes de Hamat, padre de Racab. Esto un poco de nombres de hititas y tantas citas, no es para que no lo grabemos, ni mucho menos. Esto nos muestra, en cierta manera, toda la descendencia que hubo de esta rama, pero algo significativo de todo esto, vemos que ocuparon buena parte del territorio nororiental de Israel. Esto básicamente se hicieron en esta zona, es una zona importante del territorio prometido, de la tierra prometida. Sin embargo, aquí hace referencia a algo bien especial dentro de todo esto, que son que ahí empezaron los escribas. Los escribas eran, lo pongo demarcado y hago también exaltación de la familia de Recab, que son personajes que van a aparecer en capítulos posteriores, pero los escribas básicamente los que estaban formados para guardar la palabra del Señor. Vamos a ver cuál es la función de ellos según el diccionario. Básicamente se conocen como los soferín. Los escribas se conocen como los soferín, son hombres de letras y eran maestros de la ley, eran los encargados de guardar la palabra del Señor y de enseñar la palabra del Señor. Eran precisamente escribientes y eran considerados como un cargo muy especial, y parte el escriba real tenía un cargo a través de todo el periodo de los reyes, algo muy importante. Casi que después del sumo sacerdote estaba el escriba real. Eran los puestos más elevados a juzgar por su mención, básicamente, y se encargaba de cosas muy importantes dentro del templo. Así que de esta rama empezó a formarse estos personajes que guardaban la palabra del Señor. En segunda de Reyes, vamos a mirar cosas algo durante este periodo de los reinos del Señor. Dice, el dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como yo lo soy contigo?
Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó, si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces, fíjense que aquí no estaba mencionando personajes que salieron de este descendiente de Caleb, fueron descendientes de Hezrón, y eran personas que tenían, no solamente guardaban la ley del Señor, sino que además tenían un celo muy grande por las cosas de Dios. Obedecían la ley, eran celosos de preservar la ley, y esto lo transmite la palabra del Señor, marcando quiénes eran estos personajes que descendieron de Hezrón. En Jeremías 35 también hace mención de ellos. Jeremías también le dijo a los recabitas, que veíamos en todo ese descendientes hititas y eran los descendientes de Recab. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que se les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, que fue el que mencionábamos allí anteriormente, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Entonces, vemos aquí cómo se marcó una línea de descendencia de hombres que guardaban la palabra del Señor, que enseñaban la palabra del Señor, que eran celosos de las cosas de Dios y que Dios por esto les prometió, por guardar los mandamientos, que nunca iba a faltar un descendiente de ellos durante todos los días de la existencia, alguien que fuera celoso y por las cosas del Señor y guardar la palabra del Señor. Así que muchos de los que son guardadores de la palabra, obedientes y maestros de la palabra del Señor pueden ser seguramente descendientes de este Hezrón. Así que es una bendición especial que el Señor tuvo con esta línea de descendencia. Los queneos y los quenitas también que se menciona aquí, y vamos a hacer referencia a ellos rápidamente. Ellos se conocían como trabajadores del metal, básicamente eran herreros, de los cuales un personaje conocido que pertenecía a este clan, básicamente de los queneos o los quenitas, se conoce en la palabra del Señor, era Jetro, o Reuel, se conoce como el madianita, que era Ceneo o Queneo. Y Jueces 1:16, los descendientes de Jobab, el quenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que Jetro, o como dice aquí, era suegro de Moisés, y siempre estuvo acompañando y ayudando a su yerno y al pueblo para bendición de este pueblo de Israel. Así que fueron personas que con su celo, y eran personas que conocían del Señor de todos modos y fueron de ayuda en este periodo del desierto, apoyando también a Moisés. En 1 Samuel 15:6 dice, los quenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto a ellos. Este es un pasaje precisamente donde el rey Saúl va a atacar a estos pueblos y les advierte que se retiren de ahí para que no vayan a tener bajas. Y es una de las formas que vemos que Dios básicamente hace un cerco, volvemos al nombre del antepasado de este clan, de estos descendientes de Hezrón, protegiéndolos permanentemente de muchos ataques y de cosas que pudieran haberle sucedido, como en otros pueblos. Pero este pueblo, como era celoso del Señor, obediente del Señor, guardador de la palabra, Dios les puso siempre un cerco para protegerlos. Entonces vemos aquí cómo hay personajes
que al contrario siempre fueron bondadosos, ayudaban al pueblo de Israel, y estos eran descendientes de Hezrón. Los eneos se incluyeron dentro de este clan de Hezrón. Dice que aceptaron la fe en el Señor y suplieron también su deber como escribas. Entonces, todos estos, los kenitas, los eneos, fueron descendientes de este clan de Hezrón. Así que, como vemos aquí, hay un cerco de Dios, que es lo que traduce el nombre de Hezrón, y se cumple nuevamente la palabra del Señor cuando ponen los nombres sobre sus hijos, y que básicamente fue la familia que se encargó de guardar y transmitir siempre el pacto de Dios a través de escritos. Estos eran los escribientes y es lo que se conoce como los escribas. Entonces, de esta línea vienen los escribas que siempre han mantenido protegida la palabra de Dios. Primera de Crónicas 2:24 nos dice también, como algo curioso, que después de Hezrón murió en Caleb Efrata. Caleb, como decía, es parte de estos hijos, que también fue casado con una mujer que tenía Efrata, y empieza a aparecer el nombre de Caleb Efrata. Y vamos a mirar lo que significa Efrata y que son de las cosas que el Señor tenía preparado como una ciudad especial. En Génesis 48:7, no sé si a ustedes les suena, cuando leemos Efrata, nos lleva a un lugar particular en la historia del pueblo de Israel. Y desde Génesis 48:7 nos dice: cuando ya regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí le sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Y este Efrata precisamente es la ciudad de Belén, donde después van a ser precisamente David. En 1 Samuel 2:17, David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá, o Belén de Efrata, así se conocía. En Miqueas 5:2 también hace referencia a esta ciudad. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá. Vemos que aquí confirma que Belén pertenecía a todas estas, a este clan que era de Hezrón y lógicamente descendiente de Judá. De ahí saldrá el que gobernará a Israel, y sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Belén es una de las ciudades todavía que están presentes y mantienen el nombre como tal, y es de las ciudades más antiguas de la humanidad. Entonces dice, desde tiempos inmemorables está esta ciudad que era pequeña, se puede decir, dentro de todas las naciones. No es una ciudad que haya crecido mucho, pero su gran fama mundial es porque allí precisamente nació tanto David como nació Jesús. Así como dice Génesis 46:12, dice: los hijos de Judá, Onam, Selah, Fares y Zera. Y como vemos, y Onam habían muerto en Canaán, y los hijos de Fares, Hezrón y Hamul. Estos dos hijos, como vemos, fueron los que mantuvieron y entraron a la tierra prometida con el resto de descendientes de los hijos de las 12 tribus de Israel. Entraron allí. Los otros hermanos mayores habían muerto, o sea, Hezrón fue de los que pudo entrar en esta generación a la tierra prometida. Sin embargo, no se sabe, no hay indicios por qué ya habían también parte de esos descendientes habían ido anticipadamente a esta tierra de Belén, de Efrata, y se supone que ya venían ocupando muchos de ellos esta tierra. Dice Génesis 5:15, 18, 19, dice que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río de Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas y los calmoneos. Estos kenitas, como vemos, siempre estuvieron básicamente en posesión de este lugar. Desde antes que Hezrón también entrara a la tierra prometida, ya habían descendientes que habían llegado
a ocupar esta tierra. Así que esta zona siempre, se puede decir, tenía un cerco de parte del Señor, así como lo tuvieron los descendientes de Hezrón, y la tierra que ellos poseyeron siempre estuvo protegida de parte del Señor, como una muralla, como un cerco alrededor de ellos. Y es una bendición entender esto, que el Señor protege a los que guardan su palabra y hace un cerco alrededor nuestro, y creo que es la mayor testimonio que vemos aquí de lo que es ser fiel al Señor y guardar sus mandamientos o guardar su palabra. El Señor siempre nos da bendición por eso, como lo hizo con la familia de Hezrón, y creo que es el mayor mensaje que podemos encontrar de esto, tanto de ellos como del territorio que ocupan. Así que es una realidad la protección que el Señor da por guardar su palabra. Esa es la enseñanza que nos deja Hezrón, y vamos a ir por la descendencia de Hezrón a través del segundo hijo, como vemos que es Ran. Era el segundo hijo de Hezrón, otro que se salta la primogenitura, podríamos decir. Como vemos, el primer hijo no tuvo descendencia, no tuvo hijos, así que la línea se va por la parte de Ram. Ram traduce alto o exaltado o levantar, es la traducción del nombre de Ram. Como Lucas 33, que es parte de la genealogía del Señor, nos recuerda que era hijo de Aminadab, hijo de Aram, también se conoce como Arán. Ustedes ven en esta parte de Lucas, por eso lo coloco aquí. No aparece Ram, sino Arán, hijo de Hezrón, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces, para que hacer la claridad de que en la genealogía por parte de Lucas aparece Aram en vez de Ram, pero es el mismo personaje. Y este es el segundo hijo que tiene Hezrón. Como vemos, el primero no tuvo hijos. Los hijos de Hezrón eran Jerameel, Ram y Kelubait, la primera mujer que él tuvo, pero vemos que Jerameel no tuvo descendencia, entonces se fue por la hija, por la segunda línea. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué también no fue este hijo. Fíjese que él cometió, se puede decir, un pecado. Los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Orem, Osen y Agías. Jerameel tuvo otra esposa, la cual se llamaba Atará, y esta fue la madre de Onam. Vemos que este personaje tuvo dos mujeres, y esto era contrario al mandato del Señor. Con una de ellas fue que tuvo la hijas, y por eso digo que no hay descendencia de varones. No se sabe si fue por no haber tenido hijos varones con la primera mujer, que tomó otra mujer, pero eso no es razón para desobedecer la palabra del Señor, y esto habla de la falta de santidad de esto, y el Señor siempre busca precisamente personas que busquen la santidad, y este personaje fue Ram y no su hermano Jerameel. Así que es curioso también que dentro de la familia hay otro personaje que se llama Ran, y básicamente es un sobrino, como vemos aquí. Perdón. Él tuvo un sobrino que se llamaba Ran, y eso nos indica de alguna manera, cuando un hermano le coloca el nombre a un hijo de otro hermano, quiere decir que hay un respeto por parte de él, hay un testimonio, una admiración de parte de él, y es una forma de exaltarlo también, así como se refiere su nombre. Y eso nos indica que había cierto respeto hacia él. Y Dios exalta también cuando la gente es santa, y lo hace saltar a través de la familia. Y de alguna manera, Dios muestra también y habla en su palabra a quienes exalta a él, y podríamos identificar que debía haber algo de esto dentro de la personalidad de Ram. Dice Santiago 4:10, que humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Así que cuando vemos que hay personajes que Dios exalta en la palabra del Señor, tiene que haber parte de humildad. Él detesta a los soberbios,
más bien los humilla, o soberbios, pero a los que son humildes, Él los exalta. Así que podemos ver, de acuerdo a la palabra del Señor, que seguramente una persona humilde, respetado por sus hermanos, por su familia, una persona que mantenía seguramente integridad en su forma de ser, y esto pues daba testimonio para que sobrinos le pusieran el nombre de su tío. En 1 Pedro 5:6 también dice: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y esto nos debe hacer recordar eso. Debemos ser siempre humildes ante Dios. Él siempre termina exaltándolo, como dice la palabra, en su debido tiempo. No sabemos si aquí en la tierra o cuando estemos en su presencia, pero la humildad en la persona siempre va a tener exaltación de parte de Dios, y así lo tuvo con Ram, y por eso aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Filipenses 2:8-9 nos recuerda que no hay mayor testimonio de la humildad que el propio Jesucristo. Dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Así que el mayor testimonio de humildad, lógicamente, es el propio Jesús, que dejó toda su majestad para convertirse en hombre, y este acto de humillación hace que el Señor lo ponga sobre todo exaltación, sobre todo nombre, porque fue el que hizo la obra de mayor humillación. Y esto nos debe animar, estimular a ser humildes con cada cosa que el Señor nos da. El hecho de obedecer la palabra del Señor, tenemos el caso de los anteriores como escribas, que fueron obedientes, celosos de la palabra del Señor, pues siempre los protege, les da un celo, pero además hace que sean personas también, sus descendientes, humildes, y esto hace que tarde o temprano el Señor termine exaltando. Y qué más exaltación que ponerlos precisamente como testimonio para la humanidad de que ellos fueron y estar dentro de la línea genealógica del propio Jesús, que son personas que no se mencionan en grandes hechos de la Biblia, pero qué más que tenerlos dentro de la línea genealógica del propio Jesús. Así que este hombre Ram fue exaltado al colocarlo en esta línea sucesoral. Pasemos a la octava generación. Hoy va a ver 4 personajes, y la octava generación es Amminadab. Es un nombre compuesto, es el producto de 2 nombres básicamente, por Amni, que significa pueblo, y Abdab, que significa básicamente voluntario, generoso, o mucha gente lo reconoce como mi noble pariente. Así que era una persona seguramente generosa. Vamos a mirar rápidamente lo que fue este personaje. Dice que Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Nazón, y ella le dio 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esto lo traigo precisamente a colación porque sabemos que Aarón era el sumo sacerdote que estuvo con Moisés en este proceso del desierto, y él se une con la hija de este personaje, Aminadab. Así que esto es algo resaltar, como también se tiene bendición de unirse a un sumo sacerdote y a un hombre de Dios como Aarón. Y esto a veces dice uno, ¿cómo así? Pero este descendiente que aparece, ¿por qué aparece todavía relacionado con Aarón? Y aquí vemos que, y para poder entender un poco los tiempos del Señor, hay personajes y descendientes que aquí no se mencionan. Y los estudiosos de eso, traigo este cuadro, solamente se mencionan dentro de 400 años, 430 años que estuvieron en Egipto. Solamente se mencionan a 3 personajes, 3 generaciones básicamente en este proceso. Así que no tendría razón
cuando vemos que aquí, a partir de Jacob que entró a Egipto, hasta básicamente Esrón, que es cuando empezamos a ver estos descendientes, hay tres nomás en este periodo de 430 años. Estos personajes básicamente llegaron cuando entraron a Egipto, ya entraría Esrón, pero de aquí para allá son 430 años que no tienen relación con las edades que ya se manejaban en estas alturas. Eso a los autores les indica que hay personajes que no se menciona, que Dios los definitivamente los sacó de nombrar y no los exaltó como tal. Pueden haber generaciones que no se mencionaron aquí, y no es porque a Dios se le haya olvidado, simplemente porque no merecía ser nombradas dentro de las generaciones, dentro de la genealogía de Jesús. Por alguna razón fueron sacados, y vamos, en el periodo que está en el desierto solamente se menciona al hijo de Aminadab, que es Nazón. Así que ahí no hay congruencia en los tiempos en relación a la edad de lo que podían vivir las personas en esta época. Quiere decir que algunos personajes no se mencionan seguramente por no haber guardado la santidad, y esto es entendible de acuerdo a las características de las personas que Dios nombra o que exalta al colocarlo en la línea genealógica. Éxodo 19, 5, 6 nos dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí se cumple lo que la palabra del Señor dice. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes, y aquí vemos cómo la línea genealógica del Señor se une con la clase sacerdotal. Es entonces el lado de Aarón. Vemos cómo el Señor forma sacerdotes y hombres celosos de la palabra del Señor, para que guarden su palabra y para que sean líderes y dirigentes de su pueblo y que sean testimonio para las demás personas. Así que hasta la fecha Dios sigue mandando hombres que sean celosos de su palabra, obedientes de su palabra, para que sean sacerdotes de su pueblo. En Deuteronomio 26, 18 y 19 nos dice: por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones, y que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Y eso fue un mandato de parte del Señor. Como dice, Él guarda, Él protege, hace un cerco sobre su pueblo. A quien obedece su palabra siempre lo va a respaldar, siempre lo va a proteger, y va a ser digno de admiración y de fama alrededor de las demás naciones. Y esto se ha preservado, como digo, hasta la fecha. El pueblo de Israel ha mantenido y fue encomendado para guardar su palabra, para ser consagrada o separada para el Señor. Eso es lo que también tiene que ver con nosotros como pueblo santo, que somos real sacerdocio también de parte de Él al obedecer su palabra. Así que eso es parte del cumplimiento de las promesas del Señor, de hacer un linaje especial, reapartado, escogido para servirle a Él, como dice Primera de Pedro 2:9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa o separada para el Señor, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, así como Ram y como Hezrón y como todo, tenemos un cerco alrededor de nosotros para ser exaltados si guardamos sus mandamientos, y somos un pueblo de sacerdotes como Aminadab, para llevar siempre la palabra, enseñar la palabra y ser líderes dentro de las demás naciones. Nosotros no somos un pueblo para ser constantemente humillado, maltratado, sino que todo lo contrario. Dios respalda a quien le obedece, a quien lo sigue, y esto lo vemos también. Otras características de ese liderazgo que genera dentro de sus ascendientes
en la novena generación, que es Nazón. Entonces, esta es la última generación que vamos a ver hoy, es Nazón. Y Nazón tiene una traducción especial en la palabra, que es encantador, hechicero, que es llamativo esta traducción de eso, o aprender por experiencia. Pero vemos a qué se refiere ahorita como encantador. Primera de Crónicas 2:10 nos dice, engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y este se conoce como príncipe de los hijos de Judá. Así se le reconocía a Nazón. Y básicamente dice que fue líder de la tribu de Judá, dice Números 1:7, eso se menciona aquí. Dice, por la de Judá fue escogido como el jefe, el representante, desde en el momento que salen de Egipto. A Nazón, lo veíamos en el anterior, cuando me les mostraba la gráfica, este fue un personaje que estuvo al frente representando, liderando a la tribu de Judá. Básicamente representaba a esta tribu que tenía 74.600 personas. Entonces, como vemos, fue un personaje que fue escogido por su liderazgo, por su forma seguramente de ser, de actuar. Así que este era el que representaba en todo el proceso del desierto y llevaba el estandarte de la tribu de Judá. Y fue el primero también de esta tribu en presentar ofrendas. Cuando decidieron hacer ofrendas, cuando estaba el tabernáculo ya formado, fue el primero en hacer ofrenda al Señor. Número 7, 10 al 12 nos dice, cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moisés, para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. Y el primer día le tocó presentar su ofrenda a Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Entonces, la tribu de Judá, como vemos, tenía un papel preponderante, siempre iba al frente, siempre fue el primero en dar la ofrenda. Así fue dispuesto por el Señor. Muchas cosas de estas se hacían por sorteo y siempre terminaban recogiendo la mejor parte y haciendo las cosas en primer lugar, yendo al frente. Así que dentro de todo el orden que tenía el Señor establecido dentro del desierto, estos iban siempre al frente. En Números 10:14 dice, los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte o la bandera del campamento de Judá. Los comandaba Nazón, hijo de Aminadab. Así que vemos aquí cómo este personaje era un líder sobresaliente y que siempre iba al frente. En Marcos 10:32 vemos la semejanza también del ejemplo de Jesucristo, así como nos muestra también su relación con la humildad y cómo el Señor lo exaltó. También nos da ejemplo en la parte de liderazgo. Jesús siempre iban, como vemos en este pasaje, iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó a los discípulos y estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. Y luego tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Los líderes siempre tienen que ir al frente, tienen que ir viendo las condiciones, las circunstancias que están adelante, viendo lo que los otros no ven, siempre alerta, siempre en función de proteger al resto que vienen atrás. Como ven, la gente detrás de los líderes a veces hay temores, hay dudas, hay incertidumbre, y parte de la función del líder, que en este caso Dios escogió a Nazón para tomarlo al frente, pues son personas que tienen que ser astutas, estar ahí siempre en alerta, dispuestas a enfrentar cualquier peligro que se avecine. Y Dios siempre a través de la historia ha escogido ciertos personajes para ir al frente, como lo hizo el propio Jesucristo. Jesucristo no era una persona que mandara a los discípulos al frente a ver qué peligros había, sino como líder tenía que estar más bien adelante de todos, marcando la pauta, protegiéndolos, evitándoles caerse. Eso es la función del líder, y esta fue la función de Nazón. Así que el líder, como dicen, ve lo que los otros no ven y entiende lo que los demás
no perciben. Eso es algo que debe hacer siempre el líder, como lo hizo Jesús y lo hizo Naasón. Y Naasón, por eso también Dios le permite estar dentro de su línea. Entonces, dentro de la línea, dentro del linaje del Señor Jesús, hubo también personas que fueron obedientes, fieles, que estuvieron liderando a su pueblo, y Dios los respaldaba, los seguía, fueron personas consagradas al Señor, fueron personas que fueron sacerdotes del Señor y que Dios los utilizó a través de toda la historia como un testimonio de que por eso iban a ser parte de esta gran genealogía, de este gran linaje, donde vendría a venir el rey David y después vendrá Jesucristo más adelante. Así que podemos ver cómo son las personas que Dios utiliza, que Dios protege, que hace un cerco alrededor, y creo que es un testimonio importante para que nosotros tomemos ejemplo de estos personajes. Y como vemos, Dios tiene lugares preparados para que habiten, que también son protegidos por Él, como el caso de Belén y de toda la franja que Dios utilizó también, que era la frontera hacia el oriente, se puede decir, eran los que estaban ante los peligros de los enemigos, pero Dios los puso ahí porque sabía que eran personas que podían ser obedientes, fieles a su palabra y que protegían al territorio en forma especial, que es la tierra prometida.